cómo está el asunto de la demanda que le puso un abogado mexicano a Google. Y bueno, pues la historia tiene ya varios años, de hecho varios años. El abogado mexicano que se llama Ulrich Richter, espero haberlo dicho bien, un abogado con trayectoria por lo que he podido leer, que se dedica básicamente a todo lo que tiene que ver con penal, ¿no? En juicios, por ahí estuvo defendiendo a personajes notables de la política, etcétera, ¿no? Bueno, un abogado finalmente, ¿no? ¿Qué sucede? Que justo en 2015 googlea su nombre y aparece el siguiente blog en la plataforma Blogger. Como te podrás dar cuenta, yo no lo voy a leer porque este es un video AAA. Usando palabras altisonantes, pues básicamente lo difaman, ¿no? Dicen ahí que se dedica a algunas cosas, en fin, es una difamación. Digo, se puede apreciar a simple vista, ¿no? Sin conocer al abogado. Es autor de, creo que un par de libros, y ahí modifican un poco la portada de un libro y en fin, ¿no? Una entrada hecha para molestar, ¿no? Ok. ¿Qué hace finalmente Ulrich? Un artículo que estoy leyendo en El País, el periódico El País, que habla de este caso, que recientemente sucedió lo que te voy a contar, o sea, ya contestó finalmente la corte. Pues en el artículo habla que le escribió más de 10 veces a Google para decirle, oye, baja por favor esa información, me están difamando, y también se están metiendo con mis derechos de autor porque modifican ahí una portada de un libro, etcétera. Google le responde, no vamos a bajar nada, apoyamos la libertad de expresión. Yo creo que es ahí donde empieza el problema. Google tiene sus políticas, ¿no? Obviamente, como todas las compañías. En este caso en particular, no entiendo por qué, o bueno, no, sí entiendo por qué, porque es lo que dice su política, ¿no? Pero no entiendo por qué dijeron, no, pues sí está medio gacho esto, ¿no? Vamos a bajar la información. Que, ojo, ahí Google se hubiera metido en otro problema, que ya crea un antecedente, bajar una información falsa que digamos en este caso el afectado reclama. Es una situación muy compleja. El asunto que 2015 empieza todo esto. El blog fue creado en marzo del 2014. Ya tiene esto un buen rato. Cito textualmente la nota del País. Sin embargo, la compañía tecnológica decidió ampararse en la libertad de expresión para no bajar ese contenido. El abogado rechaza ese argumento y abre comillas. Las fake news no se pueden amparar bajo ningún derecho fundamental porque son una mentira. Un pleito, ya, ¿no? Y bueno, el abogado, pues obviamente es su trabajo, presenta una denuncia justo en 2015, o sea, cuando empezó todo este asunto, y en 2018, o sea, 3 años después, logra finalmente que el juicio se desarrolle en México. Pero hay que recordar que Google es Google Inc. en Estados Unidos, su país natal, y en cada país tiene cierta presencia dependiendo, me imagino, de asuntos comerciales y de regulación. Pero bueno, el juicio se desarrolla entre Google México y el abogado, no Google Inc., ¿no? O sea, entonces, bueno, eso cambia porque finalmente es aquí todo el litigio, localmente en el país. Y bueno, estamos 2022, junio, hace unos días, en una nota que escribe José Soto Galindo, del periódico El Economista, una nota muy concreta, muy bien hecha, muy, digamos, enfocada. José dice, bueno, pues Google fue condenada a pagar 5,000 millones de pesos, unos 250 millones de dólares, a un ciudadano mexicano, su esposa y a la sociedad de ambos por haber permitido la creación y divulgación de un blog difamatorio en un servicio público y gratuito de la compañía. Estoy leyendo, ¿no? Google no creó el blog, eso lo entendemos. Google nada más hospeda. Y este asunto se parece a lo que sucede cuando, por ejemplo, algún delincuente usa una línea telefónica para dar instrucciones de lo que va a hacer. Pero la compañía telefónica no es la culpable de lo que por ahí pase, ¿no? Obviamente, si hay un mandato judicial, la compañía telefónica puede investigar las llamadas, etcétera, etcétera, siempre cuando haya una orden judicial. En este caso, menciono esto porque Google pues, es dueño de Blogger y lo que ahí publiquen los terceros, rollo de los terceros, no es un asunto de Google. En esta situación hay unos puntos muy claves que expresa muy bien José. Dice, no ha existido una orden judicial que obligue a Google Inc., a Google, a borrar o dar de baja el blog que lesiona los derechos de Richter y compañía. A ver, es donde yo ya digo, o sea, ¿de qué estamos hablando? Porque está, por un lado, que comenzó, digamos, el reclamo del abogado como persona
a Google. No le hacen caso por la libertad de expresión, no lo quitan, ¿ok? Se van a juicio, me imagino que fue un número importante de reuniones y expedientes y en fin, todo lo que tiene que ver con un juicio. Y dice Google, pues es que no me han dicho que lo baje, o sea, no me ha dicho la autoridad. Ese me hace bien raro. No sé cómo está el asunto, no entiendo por qué, si ya ganó el juicio en esta instancia, porque ves que hay muchas instancias de los juicios, ¿no? Todavía puede apelar, que es lo que va a hacer, por supuesto, Google. Pero bueno, no ha existido una orden judicial que obligue a Google Inc. a borrar o dar de baja el blog que lesiona los derechos de Richter y compañía. Estoy leyendo el artículo del Economista. Raro, ¿no? Raro que la autoridad con tanto asunto no le haya dicho o le haya obligado a Google a decir baja ese blog en este instante, yo te lo ordeno porque es la ley, ¿no? O sea, no es los derechos de autor y lo que tú quieras y mandes de cada compañía, pues digamos, define para usar sus servicios. Aquí es una orden judicial. Pues no, dice Google que no. No se acreditó que Google actuara con intención ilícita. Eso dice el artículo de José. Tanto que ni es titular del blog ni es responsable de su contenido, dijo la magistrada Albarrán. La magistrada votó en contra de esto, o sea, ella no está de acuerdo en que se pague toda esta cantidad de dinero. Es Marfa Albarrán Montaño y votó en contra de la sentencia, ¿no? Los otros votaron a favor. Obviamente Google no actuó con una intención ilícita. Si nos vamos a lo que dice el acuerdo de uso y que yo puedo publicar mañana lo que yo quiera de cualquier persona, ¿no? Aunque sea difamatorio, aunque no sea cierto, yo lo publico y Blogger o Google no me lo va a bajar porque ellos apoyan la libertad de expresión, lo cual está bien, ¿no? O sea, finalmente, es decir, está bien que apoyen la libertad de expresión en cualquier momento, pero si ya hay un juicio de años y años y años en donde la información se ve a todas luces que pues, es difamatoria, no hay que ser ningún erudito en la materia, no hay que ser experto en nada, hay que leer nada más. Pues el abogado con toda razón estaba enojado. ¿Quién sabe quién le hizo el blog? ¿Quién sabe por qué se lo hicieron? Esa es otra historia. Le pide a Google, bájalo. Google dice no. Va a la instancia legal. La instancia legal le dice, ahí está la sentencia, tienes que pagar tanto. Pero dice Google, oye, no me han pedido ni que baje el blog oficialmente. Raro, ¿eh? Dice, sobre la cuantificación de los montos sancionatorios, qué palabritas son los abogados. La magistrada reprochó el criterio de sus compañeros porque a su juicio la tasación, o sea, la tasa, no contiene bases para determinar por qué llegó a esos cálculos, ni precisa de dónde obtuvo los cálculos. Eso dice la magistrada Marfa Albarrán Montaño, la que votó en contra de esto. Hay una cuestión aquí que he logrado entender que depende del sapo es la pedrada, ¿no? Así para dejarlo sencillo. Entonces, si le ponen a Google una multa de 100,000 pesos, pues es una cosquilla. No se sabe cómo llegaron a 5,000 millones de pesos. Quién sabe, pero es una multa muy fuerte o muy elevada en dinero porque Google es una compañía muy grande. Así, depende, el sapo es la pedrada, es la mejor explicación. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, pues finalmente, nadie sabe qué va a pasar. Google, el departamento legal de Google, obviamente va a apelar esta sentencia, se van a seguir peleando y quién sabe qué pase. Quién sabe, igual finalmente el gobierno, la autoridad le dice a Google, te exijo que bajes ese blog. Pero ¿a cuál Google le dice? ¿A Google Inc. o a Google de México? Es un problema complejo. Desde que llegó Internet, digamos que los límites tradicionales de legislación, digamos, por país, ¿no? Pues las fronteras de un país cambiaron radicalmente porque esto es global, o sea, esto es en cualquier parte. Yo puedo estar viviendo en una isla remota y abrir una cuenta de Blogger que ataque un oligarca ruso, ¿no? Entonces, bueno, está complejo lo que antes era más o menos simple por las fronteras físicas que había. En Internet no hay fronteras. Entonces, yo no sé a quién le tiene que pedir el gobierno mexicano, si a Google Inc. o a Google de México. No lo sé. Son detalles, pero aquí parece que todos los detalles cuentan. Entonces, aquí lo interesante tal vez es, uno, por supuesto, saber qué va a pasar, ¿no? Cómo va a acabar esto. Y dos, deja un antecedente esta situación, gane o pierda Google, o se arreglen, lo que sea, para otras compañías que ofrecen o van a ofrecer servicios similares, otras redes sociales o algo, porque pues va a estar siempre ahí la piedrita en el zapato, ¿no? Oh, es que en México un abogado demandó y luego pues la corte o el gobierno, para dejarlo sencillo, pues como que no respondió, no le pidieron a esta compañía que hiciera aquello. Eso deja un antecedente, ¿no? Ya lo está dejando. A ver en qué termina esto y cuándo termina. Quién
sabe cuándo termine, parece que no hay prisa. El abogado, obviamente, pues tiene los recursos, tiene la paciencia y tiene, por supuesto, lo más importante, el conocimiento de lo que tiene que hacer. Pues es abogado, ¿no? Entonces, pues yo no sé. ¿Qué opinas tú? ¿Quién tiene la razón? ¿Tiene la razón el abogado? ¿Tiene la razón Google? Digamos, envuelto en su política de libertad de expresión, que claramente están violando en contra de una persona en particular. ¿Por qué? Esa es otra historia. ¿Por qué lo hicieron? Es otro negocio muy distinto. Aquí está complejo. Yo creo que tiene parte de razón el abogado. Yo creo que tiene parte de razón Google. Lo que yo no entiendo es por qué pues los magistrados o la sala, porque entiendo que es un juicio civil. ¿Por qué no dicen, a ver, Google, yo te ordeno que bajes eso? Igual no se quieren meter en problemas, porque, insisto, si ya lo hacen en una ocasión, pues ahí está lo que se llama la jurisprudencia, lo que ya pasó. Entonces muchos más van a poder decirle, en este caso, a la corte o a los poderes legislativos: ya lo hiciste hace un año, me toca a mí, porque ya dijiste. En fin, muy complejo. Aquí lo más interesante es escuchar leer tu comentario. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Quién tiene la razón? ¿Tú qué harías, no? Si fueras tú, ponte en el papel del abogado, el papel de Google. ¿Qué harías? 5,000 millones de pesos, se oye mucho, es muchísimo. No es lo que comenta la magistrada. ¿Cómo calcularon 5,000 millones? O sea, ¿de dónde sacaron esa cifra? Que no sé si tengan que explicarla, Yo no sé, no soy abogado. Igual invito a un abogado que le entienda este caso en particular para que nos platique próximamente. Pero bueno, ya te dejé mi comentario, espero te haya gustado, y si no te gustó, pues dime abajo, por supuesto. Obviamente para eso es este medio de comunicación de 2 vías, pero también te invito a suscribirte al canal. Estoy subiendo información, ya sabes, desde el último gadget, teléfono y demás, hasta estos temas que por supuesto me apasionan, tecnología al fin de cuentas. Así es que dale ahí suscribir, pon la campanita, y por aquí nos vemos con mucho más contenido para ti.